¿Está listo para recibir la palabra? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos este día, esta mañana. Te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más en este primer servicio de este mes, último mes de este año 2022, por el cual a propósito tenemos que agradecerte, Señor. Un año, Señor, que ha sido muy bueno, un año en donde tú nos has bendecido de manera extraordinaria, Señor. Palabras, Señor, faltarían para agradecer todo lo que tú has hecho a lo largo de este año. Y aún en los momentos difíciles que quizás hayamos vivido este año, tú te has hecho presente. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos este día, Señor. Suplicamos, Señor, que tu voz se manifieste en medio de nosotros, en medio de la paz que tu Espíritu establece en cada uno de nuestros corazones, Señor, y en el ambiente de este lugar, porque tu palabra lo declara, que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Te pedimos, Señor, que toda palabra que salga desde este altar sea palabra que viene de tu trono, Señor. Que mi boca sea tu boca, Señor, que pueda yo ser verdaderamente un vaso útil para ti. Y que tú fluyas como quieres hacerlo y toques el corazón de tu pueblo este día. No solamente el pueblo que está aquí físicamente congregado, sino el pueblo que se congrega también a través de las redes, Señor, en las cuales, Señor, hacemos presencia con el único propósito de que tu palabra corra y sea glorificada. Te damos gracias, Señor, que tu voz se manifieste y que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad. Haznos, Señor, invisibles, inaudibles a las tinieblas, Señor, y resguarda este lugar en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vámonos por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice así: porque somos ¿qué? ¿Qué es lo que somos usted y yo? Hechura suya. ¿De quién? ¿Hechura de quién? De Dios. Porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y para qué fuimos creados? Para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fíjense muy bien cómo comienza Pablo a hablarle aquí a los efesios y dice, porque somos hechura suya. Y miremos y analicemos por un momento, desglosemos un poquito este verso, que creo que hay mucho que Dios quiere enseñarnos a través de este verso. Y por eso el mensaje esta mañana se llama así, hechura suya. Y comienza entonces diciendo, porque somos hechura suya. Recordemos que cada palabra en la escritura tiene un valor. Y miramos, por ejemplo, la primera palabra, hechura. Hechura es una palabra que, aunque ya es un sustantivo, viene de un verbo, del verbo hacer. Y hemos aprendido que en la escritura el verbo hacer tiene o hace referencia
con el plan original de Dios. Vámonos por un momento a Génesis capítulo 1, verso 26. Mire lo que dice Génesis 1, 26. Y es muy importante que usted también, aunque lo tenga en la pantalla, pueda buscarlo en su Biblia. Si quiere hacer alguna anotación, hágala para que pueda meditar más en esta palabra. Y dice Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces fijémonos acá, dice Dios o dijo Dios, hagamos. Ya esto lo hemos visto en mensajes anteriores, pero vamos a volverlo a repasar rápidamente. La pregunta que surge acá es, cuando dice hagamos, ¿ya lo hizo? ¿Ya había sido creado el hombre? Todavía no. ¿Qué era entonces para que diga a Dios, hagamos? Miremos lo que dice Isaías, capítulo 37, verso 26. Mire lo que dice Isaías 37, 26. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo que hice? Verbo hacer. Pero fíjese lo que dice a continuación, que desde los días de la antigüedad lo tengo ¿qué? Ideado, una idea, un plan. Entonces cuando en Génesis 1:26 la Biblia nos dice que Dios dijo hagamos al hombre, estaba haciendo un plan. Y hemos entendido que en la creación del hombre se surtió en 4 etapas o 4 fases. La primera de ellas, una planeación. Dios hizo un plan o un propósito, así como cuando se construye cualquier edificio, lo primero que se hace es un plano del edificio. Y el plano del edificio, para los que son arquitectos o ingenieros, ya es como si el edificio estuviera construido. O sea, para su mente, cuando una persona que tiene este conocimiento ve un plano, ya sabe cómo va a quedar el edificio. Y eso se ha actualizado de tal manera que hoy día vemos cómo nos muestran hasta las simulaciones en video ilustradas, hasta con todo el amoblado del lugar. Nos muestran cada espacio como si fuera real, como si ya estuviera hecho. Pero es que un plano, un diseño, un plan. Entonces dice que Dios dijo hagamos al hombre, lo cual indica un plan. Por eso cuando Pablo le dice a los efesios, miren, debemos entender esto, que usted y yo somos hechura suya. Es decir, somos un plan ¿de quién? De Dios. Usted y yo no somos plan de nosotros mismos, somos un plan de Dios. Dios hizo un plan para cada una de nuestras vidas, individualmente. Ningún plan es igual al otro. Dios tiene un plan específico contigo y conmigo. Y Él lo ideó ¿desde cuándo? Desde tiempos antiguos, desde antes. No habíamos nacido, no estábamos ni siquiera en la mente de papá y mamá. Papá y mamá ni siquiera se habían conocido y Dios ya había hecho desde la antigüedad, desde la eternidad, un plan para usted y para mí. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, entendamos esto, somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Hechura de Dios. No hechura de cualquier persona, no hechura de hombres. Usted y yo no somos fruto de la planeación del papá y de la mamá. Es que ellos planearon hacerme a mí. No, ellos no nos planearon hacer a nosotros. Fue Dios el que nos planeó hacer a nosotros y usó a un hombre y a una mujer llamados X o Y para que usted y yo pudiéramos adoptar este cuerpo, pero el plan y el propósito no está en este cuerpo. Miremos lo que dice y regresemos un instante a Efesios. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya. Y fíjese lo que dice a continuación. Creados. En las 4 fases de desarrollo del hombre, la primera era hacer o hagamos, que indica un plan. La segunda, ¿cuál era?
Miremonos o vámonos a Génesis otra vez, pero al 1:27. Entonces, en el 1:26 dice Dios, hagamos al hombre. En el 1:27 dice Dios, y creó. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces miremos, Dios hizo un plan, ya acá empezó a materializar, por decirlo así, ese plan, y ya creó. ¿Qué fue lo que creó en el 1:27? No nuestro cuerpo, porque fíjese lo que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Dios es qué? Espíritu. ¿Sí o no? Dios es espíritu. Entonces, si dice que nos creó a su imagen, ¿qué fue lo que creó? Nuestro espíritu. Entonces, en el 26 hizo un plan, en el 27 creó nuestro espíritu. Y fíjese que esto tiene mucha relación con Efesios 2:10, porque dice, porque somos hechura suya, primero, plan. Número 2, creados en Cristo Jesús. ¿Y por qué creados en Cristo Jesús? Por varias razones. Número 1, porque por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, dice la palabra. Por la causa de Cristo fueron hechas todas las cosas. Número 2, porque Jesús es ejemplo para cada uno de nosotros. Y entonces dice Dios, usted y yo somos hechura, somos un plan de Dios. Fuimos creados, es decir, Dios puso o creó un espíritu para que en ese espíritu usted y yo fuéramos iguales, semejantes al Hijo, a Cristo. Porque fue la creación del espíritu a la medida de Cristo. Y a esa medida que la perdimos cuando vinimos a esta tierra y tomamos un cuerpo, es a la cual tenemos que regresar. Por eso dice la palabra que cuando lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, vamos a llegar a ser un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Porque Dios nos creó a esa medida espiritualmente. Pero cuando el Espíritu vino a través del cuerpo a esta tierra, perdió esa elevación, perdió esa estatura, perdió ese nivel por la contaminación, por el pecado, por todo lo malo que hay en esta tierra. Y ahora el propósito de Dios está llevándonos a que usted y yo podamos recuperar lo que habíamos perdido, a que ese nivel del varón perfecto podamos volver a Él. ¿Y cómo vamos a volver a Él? Eso es lo que vamos a mirar en el transcurso de este mensaje. Entonces, la segunda etapa, que es la creación, creó Dios nuestro espíritu. Ya conoce usted la tercera y la cuarta fase. Génesis 2:7 dice que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, le dio un cuerpo. Y al final de ese verso dice, y sopló aliento de vida, entonces fue el hombre un ser viviente. Entonces, son 4 etapas de creación del hombre. Y en 3 de ellas hay una materialización. Por eso es que nosotros decimos que somos espíritu, cuerpo y alma. Porque primero creó el espíritu, después creó el cuerpo y después nos dio un alma. Pero entonces aquí regresémonos a Efesios una vez más, por favor, 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Mire, dice, para buenas obras. ¿Para qué fue creado usted? Y entonces, ¿por qué muchas veces somos tan malos? ¿No se ha preguntado esto? ¿Por qué hay gente tan mala en el mundo, incluyéndome, si Dios me creó para buenas obras? Entonces mire que dice la escritura que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y por qué dice para buenas obras? Porque todo lo que Dios hace es bueno, ¿sí o no? Todo lo que proviene de lo alto es bueno. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde?
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. O sea, Dios no actúa conforme al estado de ánimo. Muy diferente de nosotros, porque muchas veces nosotros actuamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. ¿Sí o no? Si nos levantamos muy gozosos y muy alegres, ay, este día va a ser muy bueno. Pero si nos levantamos como medio aburridos, medio tristongos, como que hoy no me va a ir muy bien. ¿Y sabe que usted y yo somos como un imán que atraemos lo que pensamos? Dice la palabra en Job, lo que temí me sobrevino. Muchas veces nosotros atraemos las cosas buenas o las cosas malas, porque hay un poder en nuestras palabras. Pero entonces Dios no actúa basado en sus emociones. Y si pensáramos que Dios tiene emociones, las emociones de Dios, ¿cómo serán? ¿Equilibradas o desequilibradas? Dios está siempre en un balance. Nosotros no. Nosotros somos de altibajos. Hoy estamos acá arriba, eufóricos, felices, gritando, brincando, y vamos a conquistar el mundo y que se me ponga el que sea por delante y me lo llevo. Y al día siguiente estamos acá abajo, pobre de mí, miserable de mí, gusano soy, no merezco nada en este mundo, me quiero morir. Así somos, de altibajos. Pero fijémonos que la palabra dice que somos hechura de Dios, un plan de Dios, creados espiritualmente, escuche esto, para buenas obras. O sea, lo que Dios creó fue bueno. Cuando usted mira el Génesis capítulo 1, todo el capítulo, después de que el Señor crea todas las cosas, al final de cada día, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno. Después crea al hombre y dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces Dios no nos creó siendo malos, Dios nos creó buenos. Pero ¿qué pasa? Entró el pecado y el pecado nos corrompió. El pecado nos alejó de la fuente de lo que es bueno. Porque mire lo que dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Y si nos alejamos de esa fuente, es por eso que ya no hacemos lo bueno. Solo podemos tener, escuche esto, solo podemos tener espiritualmente hablando dos padres o uno de dos padres. Existen solo dos padres espiritualmente hablando. Uno es este, Padre de las luces, que también la Biblia lo llama el Padre de los espíritus en Hebreos. Pero fijémonos otro Padre que existe, Juan 8, Juan capítulo 8, por un momento, por favor. Versículo 44. Juan 8, 44. Mire qué dice Jesús. ¿Vosotros sois de quién? ¿De quién? Vuestro padre el diablo. Mire lo que dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces miremos, hay dos padres, el padre de las luces o el padre de los espíritus o el padre del diablo. La pregunta que nos tenemos que hacer individualmente es, ¿cuál es mi padre? ¿O quién es mi padre? Y la manera en que nos demos cuenta de quién es mi padre radica en qué es lo que yo estoy haciendo. Porque fíjese lo que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis ¿qué? Hacer. Entonces, si no estamos haciendo
Recuerde esto, tenga en cuenta verbo hacer. Si no estamos alineados al plan de Dios, haciendo lo que Dios ha determinado para nosotros, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Los deseos del padre, el diablo. ¿Y qué es lo que el diablo quiere que usted y yo hagamos? Todo lo malo, todo lo que va en contra de Dios. ¿Y cómo hace él para que hagamos lo malo? Enfoca nuestra mirada en esta tierra, en lo terrenal. Fijémonos 4 aspectos, un orden del diablo. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice la escritura: no améis ¿a qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, este es el Padre de las luces o el Padre de los espíritus, no está en él. Siguiente. Pues todo lo que hay, ¿en dónde? En el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Cosas del mundo. ¿Qué es lo que nos decía el verso anterior? Entonces miremos los 4 o este orden del enemigo o del padre, el diablo, a través de lo cual nos lleva a hacer lo que él quiere, lo malo, sus deseos. Entonces lo primero que encontramos es las cosas del mundo. Lo segundo es los deseos ¿de qué? Los deseos de la carne. ¿Qué es lo que tiene deseos? ¿Nuestra carne o nuestro espíritu? La carne. Porque nuestro espíritu, que fue creado por Dios, bueno, ¿qué es lo que quiere? Solo hacer la voluntad del Padre. Pero ¿qué es lo que quiere hacer la carne? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Por naturaleza no. La única forma de que nuestra carne haga la voluntad de Dios es cuando la sometemos a una vida en el Espíritu. Entonces, hay cosas del mundo, deseo de la carne, número 2. Número 3, deseos de ¿qué? ¿Deseos de qué? De los ojos. ¿Cómo serán o qué implicarán los deseos de los ojos? Porque los deseos de la carne es lo que sentimos. Los deseos de los ojos tienen que ver con lo que vemos. Cosas que vemos y que ambicionamos tener. Cosas que vemos que no nos pertenecen, pero que yo quiero tenerlas. Deseos de los ojos. ¿Y cuál es la cuarta? Vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria? Es una palabra compuesta. Vano, vacío. Gloria, honor. Entonces es algo que es vacío, por eso se llama vanagloria. Porque creemos que lo tenemos, pero realmente no hay nada. Nos alabamos a nosotros mismos, pero es una vanagloria, es una gloria vacía, porque el único que merece la gloria, ¿quién es? Dios. Es el único. Nosotros no merecemos gloria, el único que merece la gloria es Dios. Por eso toda gloria que llevan los hombres es una vana gloria, vacía. Entonces, en el mundo que hay cosas del mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Y fíjese, eso no proviene del Padre. Porque ¿qué es lo que proviene del Padre? Todo lo bueno. Por eso Pablo le dice a la iglesia: hey, pongan atención a esto. Ustedes y yo somos hechura de Dios. Un plan que Dios trazó con nosotros. Y ese plan tiene que ver con que Él creó nuestro espíritu para que usted y yo hagamos buenas obras.
Regresémonos a Efesios 2, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces fíjense que fuimos creados en Cristo Jesús. Dios creó cada uno de nuestros espíritus con toda la información, con todo el plan, con todo el propósito, con todo lo que usted y yo necesitábamos, con todos los dones, todos los talentos, para que pudiéramos desarrollar el propósito. Recuerde, Génesis 1:27 nos dijo: y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen habla de genes, de genética. O sea, nuestro espíritu tiene la genética de Dios. Y ahí en nuestro espíritu está toda la información que usted y yo necesitamos para cumplir el propósito. ¿Qué sucede? Que como la carne es la que está empoderada, es la que gobierna, nuestro espíritu está por allá adentro encarcelado, queriendo salir, gimiendo que le den libertad. Pero la carne es más fuerte. Solamente hasta que usted y yo decidamos crucificar la carne, porque es necesario crucificar la carne. No crea que eso es algo que sale así de la noche a la mañana, que simplemente yo le digo: Señor, por favor, que mi carne muera y mi espíritu viva, y ya, por arte de magia se dio. No, hay que hacer un esfuerzo nuestro, crucificar la carne. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. ¿Por qué? Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora vámonos por un momento al Salmo número 100, verso 3. Salmo número 100, verso 3. Mire lo que dice: reconoced que Jehová es ¿qué? Jehová es Dios. Y mire esto: Él nos hizo. Ojo, Él nos hizo. O sea, el plan es de Dios, no nuestro. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si nosotros nos hubiéramos imaginado la creación, no sería ni una pizca de lo que hoy vemos. Pero como fue un plan ¿de quién? De Dios. Por eso es que vemos la perfección de la creación. O sea, usted es una perfección de la creación. O sea, Dios nos hizo perfectos. Porque cuando dice que Él nos hizo buenos o para buenas obras, eso indica la perfección también. Porque Dios no sabe hacer nada malo. Y entonces dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fíjese en esta última parte: pueblo suyo ¿qué? Somos, y ovejas de su prado. Entonces dice Efesios que usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras tienen que ver con dos aspectos de nuestra vida. El primer aspecto es que Dios quiere que usted y yo seamos ovejas. ¿Y cuál es la característica principal de una oveja? La característica principal de una oveja no es que da lana, porque muchos quieren tener ovejas que den lana. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios quiere que usted y yo seamos ovejas para que aprendamos a escuchar su voz. Vámonos a Juan capítulo 10, versos 1 al 3. Juan capítulo 10, versos 1 al 3. Miren lo que dice la palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y salteador. Verso siguiente: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3: a este abre el portero. ¿Y qué pasa con las ovejas? Oyen su voz y las llama por nombre y las saca. Entonces miren que estos versos nos hablan de un redil,
Pero este redil tiene un propósito, y es que las ovejas aprendamos a escuchar la voz ¿de quién? Del pastor. Que no importa que venga otro, que entre por un lado, que se brinque la cerca, que venga a decirnos palabras bonitas, no vamos a escuchar esa voz, porque ya hemos aprendido a distinguir la voz ¿de quién? Del pastor. Y ese es el propósito del redil. Lo que Jesús hace a través del redil es entrenarnos para que aprendamos a escuchar su voz, no la voz de los extraños. Y eso es lo que está queriendo que usted y yo primero hagamos, aprendamos a escuchar su voz. Entonces dice, a este abre el portero, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Miremos el versículo 5, Juan 10:5. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz ¿de qué? De los extraños. Entonces, lo primero que Dios quiere en lo que tiene que ver con las buenas obras es que usted y yo aprendamos a escuchar su voz. Porque si de Él desciende todo lo bueno, de Él es que debemos recibir la instrucción. Pero si usted y yo no estamos recibiendo la instrucción de Dios, entonces preguntémonos, ¿de quién estoy recibiendo instrucción? Entonces el propósito del redil es formar a las ovejas, capacitar a las ovejas para que escuchen ¿qué? ¿La voz de quién? La voz del pastor. Entonces fijémonos que en el Salmo 100 está diciendo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces primero quiere que seamos ovejas, pero también quiere, número 2, que seamos un pueblo. Y un pueblo que sea de su pertenencia. No cualquier pueblo. Fíjese, el plan de Dios desde la eternidad ha sido hacer un pueblo para Él. Fijémonos lo que dice Isaías 43:21. Isaías 43, versos 21. Mire lo que dice, este pueblo que he creado. Recuerde esto, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Salmo 100 dice que entonces somos pueblo suyo y ovejas de su prado, porque dice este verso de Isaías, este pueblo he creado. ¿Para quién? Para mí. Mire lo que dice, mis alabanzas publicará. Se metió ahí a sabotear el enemigo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces Dios creó un pueblo para Él. Un pueblo al cual el que lo gobierna es Dios. Un pueblo que tiene instrucciones, un pueblo que tiene una cultura, un pueblo que tiene características. ¿Y cuál cree usted que sea la cultura, las características de ese pueblo? De que es una cultura del reino, características de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces hay un pueblo que el Señor quiere para Él, con un propósito. Dice, mis alabanzas publicará. Ahora, la palabra crear acá en 43:21 de Isaías es una palabra que engloba o que encierra no solamente el hecho de planear, sino también el hecho de crear. Cuando usted va a la raíz de esa palabra, se da cuenta de que implica tanto la planeación como la creación. Dos fases que estamos viendo en Efesios 2:10. Somos hechura creados. Dos fases.
Porque el enfoque de Pablo a la iglesia de Éfeso era decirles: miren, ustedes y yo somos hechos espiritualmente. Aunque hoy tenemos un cuerpo, debemos entender de que nuestras obras tienen que ser obras que salgan desde lo más profundo y adentro de nosotros, que nuestro espíritu. Porque entendamos esto: lo que contamina al hombre, dice Jesús, no es lo que entra, es lo que sale. Porque ¿qué es lo primero que sale de adentro? Lo primerito que usted lee es los malos pensamientos. Es lo primero que sale. De ahí para adelante, otra serie de cosas, homicidios y tantas otras cosas. Pero dice que eso que sale de adentro, eso sí contamina al hombre, no lo que entra. Entonces nuestras obras tienen que fluir o emanar ¿de dónde? De adentro. ¿Y adentro qué es lo que tenemos? El espíritu. Entonces si el espíritu es tinieblas, lo que vamos a hacer son obras de las tinieblas. Pero si nuestro espíritu tiene luz, lo que vamos a hacer son obras de Dios. Entonces Dios quiere que en esas buenas obras usted y yo entendamos dos cosas. Primero, que Él nos quiere hacer ovejas para que aprendamos a escuchar su voz. Dos, constituir en nosotros un pueblo para Él, para que podamos publicar. Y esa palabra publicar tiene que ver con el hecho de decir o de anunciar algo. Pero fijémonos por un momento lo que implica anunciar. Porque anunciar no es simplemente yo escuché algo y lo dije. Cuando hablamos espiritualmente de anunciar, anunciar tiene un peso y un valor muy importante. Y lo dice ahí también en Isaías. Vamos al 44:7, unos versos más adelante. Isaías 44:7. Miren lo que dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo. ¿De que establecí el qué? El pueblo. ¿No dice que Él quiere un pueblo? Dice: anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Pero mire, el anunciar está hasta el final del verso. Porque hay un orden aquí en este verso. Dios quiere establecer un pueblo que entienda esto: que antes de anunciar, que es la cuarta etapa, recordemos que un orden desde 4 etapas, y la cuarta etapa, que es anunciar, está precedida de 3 que están aquí en este verso. Lo primero que hay que hacer es proclamar. Y proclamar hace referencia a que yo clamo al cielo, al que yo le pido a Dios la palabra, a que yo le digo al Señor: dime lo que yo tengo que decir. Eso es proclamar. Lo segundo es declarar. Y declarar no es simplemente decir algo. Declarar es una palabra que indica hacer descender. Recuerde, el prefijo de implica hacer descender, decaer, deponer. Y aquí declarar. Entonces, eso que yo le pedí al cielo, eso que yo le pedí al Señor que me dijera, ahora lo hago descender. Y una vez desciende, fíjese lo que dice la tercera parte: y lo pondrá en orden delante de mí. Poner en orden. Porque cuando se recibe una palabra, es algo así, y creo que la mejor forma de ilustrarlo es esta: un rompecabezas. Va usted y compra una caja de rompecabezas. ¿Y qué es lo que hay en la portada de la caja? La imagen de lo que hay que armar, ¿sí o no? ¿Y qué hay dentro de la caja? Un montón de piezas. ¿Y qué hay que hacer con el rompecabezas? Hay que armarlo y entonces colocar esta pieza aquí. No, resulta que no era aquí sino acá. Y eso es un proceso hasta que se arma todo. Eso es poner en orden. Y cuando ya se tiene en orden la palabra, ahí sí, anúncienles.
Por eso dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, porque va a ser un pueblo que clama, que pide a Dios una palabra, un pueblo que hace descender esa palabra, un pueblo que pone en orden la palabra para poderle anunciar a otros. Pero para anunciar necesitamos primero estas tres fases. Y ahí vamos a cumplir entonces lo que tiene que ver con un pueblo. Desde antemano el Señor quería establecer un pueblo para que fuera luz a las naciones. ¿Y qué implica ser luz a las naciones? Implica que fuera un pueblo que le pudiera enseñar a las naciones quién es Dios. Y eso es lo que el Señor quería hacer. Ahora vámonos por un momento a Éxodo 19:5. Éxodo capítulo 19, versículo 5. ¿Qué dice Éxodo 19:5? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los. Miren lo que tiene que ver esto tan importante. En el Salmo 100, verso 3 decía, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Le dije yo que lo primero que el Señor quiere en lo que tiene que ver con las buenas obras es que seamos ¿qué? Ovejas. ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos a escuchar su. Mire lo que dice. Ahora pues si diereis oído a mi voz, es decir, si fuerais una oveja y guardareis mi pacto, entonces podrás convertirte en ¿qué? En pueblo, en un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Verso siguiente. Miren lo que dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente ¿cómo? Santa. Sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces está hablando a un linaje que él quiere establecer, a un pueblo que él quiere establecer. Un pueblo que primero tuvo que haber aprendido a escuchar su voz. Primero se es oveja, después él logra ser parte del pueblo. Porque el pueblo tiene una encomienda y es que publique sus alabanzas. Es decir, que le anuncie a otros quién es Dios. Y aquí está diciendo que entonces, si nosotros nos convertimos en ese pueblo estará compuesto por sacerdotes y gente santa. Entendamos esto. ¿Cuál es la función de un sacerdote? El sacerdote es aquel que representa al pueblo delante de Dios. El profeta representa a Dios delante del pueblo. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Y entonces el Señor quiere levantar un pueblo de sacerdotes para que esos sacerdotes representen a todos los demás habitantes delante del Señor. Pero una de las funciones también importantes del sacerdote es enseñar las leyes de Dios. Y fíjese lo que está diciendo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente ¿cómo? Santa. Porque la santidad es parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Dios nos quiere llevar a una perfección. Y esa perfección tiene que ver con todo, con nuestras obras. Entonces acá vemos cómo el Señor nos está queriendo dar a entender quiénes somos o quién quiere Él que usted y yo seamos. No cualquiera, no hijos del padre el diablo, sino que podamos ser hijos de Él, aprendiendo primero a escuchar su voz, para después convertirnos en un pueblo que desarrolle la capacidad de poder proclamar, declarar, poner en orden y anunciar la palabra a otros.
representar a todo un pueblo, a toda una humanidad que está perdida delante de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Enseñándoles a ellos las palabras de Dios, las leyes del Señor. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo le podemos enseñar a la gente las palabras de Dios? Para eso el Señor nos dejó una herramienta fundamental. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura ¿es qué? Mire esto. Toda la escritura. No solo el Nuevo Testamento. No solo los salmos. Toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más es? Y es útil. O sea que no solamente es útil los evangelios o las cartas de Pablo. También es útil el Levítico. También es útil el Éxodo. También es útil los libros proféticos. ¿Sí o no? Toda la escritura es útil. Pero fíjese que es útil para 4 cosas que nos llevan a un gran propósito. Primero, para enseñar. Segundo, para redarguir o convencer. Tercero, para corregir. Y cuarto, para instruir en justicia. Entonces, como pueblo de Dios, que el Señor quiere establecernos como sacerdotes para que representemos a otros delante de Él, pero también para que les enseñemos su palabra, el Señor nos ha dejado esta herramienta que es inspirada por Él, toda ella, y que es útil para que usted y yo podamos enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cuando hacemos esto, fíjese lo que sigue a continuación. Porque una persona que es enseñada, que es redarguida, que es corregida y que es instruida en justicia, es una persona que va a llegar a ser ¿qué? Perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire lo que dice, el hombre de Dios, uno que fue oveja y se convirtió en pueblo. Sea perfecto, y fíjese lo que dice al final, enteramente preparado ¿para qué? ¿Qué era lo que decía Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Pero ¿cómo vamos a hacer buenas obras si no conocemos este libro? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si ni siquiera conocemos las palabras de su voz en este libro? ¿Cómo vamos a convertirnos en pueblo si ni siquiera podemos percibir o distinguir la voz del pastor? No lo vamos a lograr. Y entonces lo que realmente puede estar sucediendo en la vida de muchos hoy día es que creyendo que escuchan a Dios, no están escuchando a Dios, sino que están escuchando otras voces. Creyendo que están sirviendo a Dios, no le están sirviendo a Dios, sino que le están sirviendo a otro padre. Porque no podemos decir que yo le sirvo a Dios si yo no conozco esta palabra, si no escudriño esta palabra, si no medito en ella. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra de día y de noche para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Pero si ni siquiera meditamos en la palabra, no espere, hermano, que le vaya bien. Perdóneme que se lo diga así tan crudamente. Si usted se levanta en la mañana y lo primero que hace simplemente es bañarse e irse a trabajar y nada tiene en cuenta a Dios, no espere que le vaya bien. Y si le va bien, dele gracias a Dios por su misericordia. Pero entienda esto,
Por más que usted se quiera alejar de Dios, por más que usted no quiera oír la voz de Dios, por más que usted no quiera nada con Dios, hay una realidad, hay una verdad, que usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús, hechura de Dios, planeados por Dios para que hagamos cosas buenas. Usted que es papá, usted que es mamá, usted no le engendró hijos al diablo. Usted engendró hijos para Dios. Porque Dios desde antemano, aún antes de que usted pudiera pensar en tener hijos, Dios ya planeó, fulanito con fulanita van a tener estos hijos. Yo los he planeado para que sean esto. Y nuestra tarea, nuestra labor como ovejas, es decir, que escuchamos la voz, pero como pueblo, que escuchando la voz podemos enseñarle a otros, es enseñarle a nuestros hijos a que también escuchen la voz, para que también se conviertan en parte del pueblo. Y entendamos esto: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y fíjese lo que termina diciendo. Otra vez Efesios 2:10. Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Fíjese, palabra anduviésemos o andar indica un camino, ¿sí o no? Miremos Tito 3:8. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? ¿En buenas qué? En buenas obras. Mire, estas cosas son buenas y útiles ¿a quiénes? A los hombres. Y vámonos a Colosenses 2. Versículos 6 y 7. Porque fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Colosenses 2:6, mire, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿Andad en quién? En Él. ¿Recuerda que le dije al principio que Cristo es ejemplo? Él nos dejó ejemplo. Y Pedro dice, para que usted y yo sigamos sus pisadas. Entonces acá está diciendo Pablo a los colosenses, porque de la manera que habéis recibido al Señor, si en verdad lo hemos recibido, andad en Él. Y miremos el verso siguiente. Arraigados y cimentados. Dos palabras muy importantes. Arraigados implica tener raíces firmes y profundas. Y las raíces en la escritura, el valor de esa palabra habla del discipulado. Porque es a través del discipulado que nosotros alcanzamos a ser firmes y constantes. Entonces dice arraigados y después dice y cimentados. ¿Qué es un cimiento? Es un fundamento. Dice arraigados y cimentados o sobreedificados, perdón, en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido ¿qué? Enseñados. Entonces miren lo que dice, arraigados, raíces, sobreedificados. Hay un fundamento sobre el cual se tiene que edificar. Pablo dice, yo puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Y cuál es el fundamento? Por supuesto es Cristo. De hecho aquí lo está ratificando. Porque cuando dice sobreedificados es porque ya hay algo que está establecido. Y sobre eso que está establecido se tiene que sobreedificar. Y dice sobreedificados en Él, en Cristo. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Cuál es la función del sacerdote?
Enseñar. Y entonces, así como hemos sido enseñados, dice, abundando en acciones de gracias. Entonces, pero fíjese cómo dice esto. Porque si hemos creído en Jesucristo, ¿qué termina el verso 6 diciendo? Andad en Él. ¿Y por qué dice andar en Él? Porque Él es el camino. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando dice Pablo a los colosenses que debemos andar en Él, es porque Jesús un día dijo, yo soy el camino. Y cuando Él dice yo soy el camino, es para que usted y yo andemos en Él, para que usted y yo pongamos nuestra mirada en Él. Terminemos con este verso, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en quién. Puesto los ojos en quién. En Jesús, autor y consumador de qué. ¿Qué decía Pablo a los colosenses? Que así como hemos creído, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿en quién debemos poner nuestra mirada? ¿Por qué? Porque Él es el camino. Debemos andar en ese camino. ¿Y será que Jesús hizo cosas buenas o no? Un verso más, Hechos 1:1. Hechos 1:1. ¿Qué dice Hechos 1:1? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar. Primero Jesús hacía y luego ¿qué? Enseñaba. Primero hacía y después enseñaba. Él es el ejemplo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De la fe. Entonces es muy importante que usted y yo podamos entender todo esto. Porque Jesús nos enseña primero y después, hace primero y después enseña. Usted y yo debemos poner los ojos en Jesús para que aprendamos primero a hacer, y entienda esto, hacer, plan original. Es decir, que nuestra vida esté alineada al plan y al propósito de Dios. No podemos estar alineados al plan y propósito de Dios si no aprendemos a escuchar su voz. Cuando escuchamos su voz, entonces entendemos el plan y el propósito y podemos convertirnos en pueblo, para que siendo pueblo podamos enseñarle a otros que también escuchen la voz de Dios y también puedan convertirse en pueblo. ¿Me estoy dando a entender? Somos hechura suya. Hay un plan. Mire, no importa qué hagamos o dejemos de hacer, no importa qué queramos creer o no, pero la verdad es esta: el Señor planeó todo en nuestra vida. Todo en nuestra vida. Y esta sí es la campeona, Romanos 8. Y digo la campeona para terminar, porque hace rato dije que iba a terminar. Romanos 8:29. Mire lo que dice: porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos. Plan. Hechos conformes a la imagen ¿de quién? De su Hijo. ¿Qué era lo que decía Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios. Y fíjese que aquí lo confirma. A los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Y si usted ya recuerda, un hermano es uno que hace la voluntad del Padre. Y fíjese lo que dice el siguiente. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces miremos cómo Dios de antemano preparó todas las cosas. ¿Para qué? Para que usted y yo anduviésemos en ellas. Y muchos dirán, ay, pero entonces si Dios ya me predestinó, no importa lo que yo sea, yo voy a hacer. No, escuche esto. Dios hizo un plan, pero usted y yo tenemos que alinearnos a ese plan. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Para qué? Anduviésemos en ellas. ¿Y quiénes somos los que debemos andar? Nosotros. ¿Y qué pasa si no andamos? No importa que Dios haya planeado, preparado, hecho lo que Él quería para nosotros, es su deseo, era su idea, pero si nosotros no queremos, Él no nos va a forzar. Pues para que anduviésemos nosotros de nuestra voluntad en esos planes, en esos propósitos, en esas buenas obras. Y entonces usted dirá, ay, muchos no hacen buenas obras, no las quieren hacer. Dios los creó buenos. Nosotros los hombres somos los que nos echamos a perder porque queremos, porque preferimos hacer los deseos del padre el diablo que hacer la voluntad del Padre de las luces. Usted y yo decidimos, es una decisión propia, personal. Ni usted puede decidir por su esposo, ni usted por su esposa, ni por sus hijos. Es una decisión personal. Pero lo importante de este mensaje es esto, que usted entienda lo siguiente. No importa lo que usted esté haciendo hoy. Puede que usted esté haciendo cosas malas. Puede que no esté caminando en el plan y el propósito de Dios. Pero si usted entiende esto, valió la pena este mensaje. Usted es hechura de Dios. Y Dios lo hizo para que usted haga cosas buenas y ande en esas cosas buenas. Y si por alguna razón no lo está haciendo, que ojalá esta sea la oportunidad de usted reencaminarse, reenrutarse, reenfocarse para que pueda estar haciendo las obras buenas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cierre sus ojos un momento. Creo que es importante que usted ahí en su interior pueda escudriñar su vida. Sé que lo hicimos hace un rato atrás mientras participábamos de la mesa del Señor, pero creo que vale la pena volverlo a hacer. Si el Señor ha hablado a tu vida hoy, te ha dado claridad en quizás algo que le venías preguntando, aprovecha esta oportunidad para decirle: Señor, quizás mis obras no han sido buenas, mis obras no han sido conforme a tu plan y propósito. Quizás porque
entró la rebeldía en mi corazón, no quise hacer lo que tú querías que yo hiciera y quise hacer otras cosas. Quise hacer mi voluntad y no la tuya. Quise hacer a mi manera y no a tu manera. Y hoy día de pronto puedas sentirte que estás en un hoyo muy profundo, donde hasta posiblemente sientas que no puedes salir. Yo quiero decirte, si tú quieres aprender a escuchar la voz como una oveja, el Señor quiere hablarte. El Señor quiere enseñarte, redarguirte, corregirte, porque te ama, e instruirte conforme a su palabra, porque todos sus mandamientos son justicia. Yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás, desde lo más profundo de tu corazón, tú puedas ser sincero con Dios. Muchas veces nos escondemos detrás de una barrera de orgullo, de soberbia, de altivez, de dureza. De autosuficiencia, creyendo que nosotros podemos solucionar las cosas. Y te dice el Señor, ¿acaso no te has dado cuenta que cada vez cavas un hoyo más y más profundo en tu vida? ¿Acaso no te das cuenta que haciendo las cosas a tu manera te estás haciendo daño a ti y a los que te rodean? ¿Acaso no te das cuenta, dice el Señor, que en cuanto más te alejas de mí, más infeliz eres? Yo soy el buen padre que tiene sus brazos abiertos, pero estoy esperando a un pródigo que vuelva en sí y que pueda entender que ha pecado, pero que en casa tiene todo lo necesario y que no necesita estar mendigando comida de cerdos. Dios no te creó para que seas uno que esté mendigando comida de animales. Dios te creó para que tú estés en casa como hijo y tengas acceso a todas las bendiciones que por ser hijo el Señor ha dispuesto para nosotros. Pero cuando miramos la parábola del hijo pródigo, el padre no fue a buscar al hijo. Siempre estuvo esperando y aguardando que el hijo regresara a casa. Y sabes, hay un padre que te está esperando, que tiene sus brazos abiertos para ti. No importa qué tan difícil haya sido tu vida, qué tan fuerte o grave haya sido tu pecado. El Señor, como buen padre, tiene sus brazos abiertos para nosotros, esperando que venga un momento de lucidez a tu vida en donde puedas entender que con tus fuerzas, que en tus caminos nunca vas a conseguir lo que estás buscando, y que puedas recordar: ay, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan mientras que yo muero de hambre. Dios no quiere que sigas pasando necesidades. Dios quiere que regreses a casa. Vuelvo y te repito, Él tiene sus brazos abiertos para ti y para mí, esperando que regresemos para abrazarnos, besarnos, restaurarnos y poderse regocijar con toda su casa, porque dice la palabra: este mi hijo muerto era y ha revivido, estaba perdido y es hallado. Tú y yo somos hechura de Dios, y en muchos hay un fuego por dentro,
que aunque se han querido alejar, aunque han querido hacer otras cosas, hacerlas a su manera, sienten que hay algo dentro que no les permite ser completamente plenos y felices. Y es porque Dios ha preparado un plan para nosotros. Y solamente cuando estamos alineados a ese plan vamos a ser plenos, felices y completos. La plenitud nunca la vamos a conseguir en esta tierra. No importa qué tantos recursos, bienes, objetos tengamos, qué tanto dinero podamos juntar, nada de eso nos podrá llenar como lo puede hacer el Señor. Y dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Decía el rico: comeré y beberé y estaré contento. Pero le dice el Señor: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que es tuyo, ¿de quién será ahora? Por lo que te has esforzado, por lo que has trabajado, nada de eso nos podemos llevar, porque desnudos vinimos a este mundo y desnudos nos iremos. Pero la diferencia radicará en qué hicimos durante este tiempo de la vida. ¿Buscamos hacer la voluntad de Dios o buscamos hacer los deseos del diablo? Vuelvo y te repito, tú y yo somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que tú y yo tomáramos la decisión de andar en ellas. Y yo te invito a que tomes esa decisión de andar en esas obras que el Señor ha preparado para nosotros, en ese camino que el Señor ha trazado para nosotros. Señor, yo sé que tú estás ministrando el corazón de muchos hoy día, y te doy gracias por esta palabra. Y te pido que las selles en el Espíritu, donde el enemigo no pueda robarla de ninguna manera, y que podamos meditar más y más en ella y podamos, Señor, entenderla completamente. Que tu Espíritu Santo siga ministrando a nosotros durante estos días siguientes, y que esta palabra que ha sido sembrada pueda dar fruto en cada una de nuestras vidas. Te damos toda la gloria y el honor a ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.